Saludos estimados espectadores, están en el canal Crash Moto. Las motocicletas B-Twin destacan por el sonido de Harley Davidson, los motores a 90 grados de Ducati, choppers japoneses, Moto Guzzi con su V longitudinal, la Battle of Twins, el récord de Bert Monroe en Indian y más. A lo largo de la larga historia del desarrollo de la fabricación de motocicletas, muchísimos vehículos de dos ruedas han estado equipados con este tipo de motor. En este segmento, mi objetivo es hablar sobre el propio motor en B-Twin, la historia de su aparición y algunos ejemplos tempranos e interesantes de motocicletas que lo utilizan. Y tan pronto como aclaremos los puntos principales, continuaremos la narración en orden ascendente del ángulo de apertura de los cilindros, desde los 18 grados en la Matchless Silver Arrow hasta los 170 en la Sundap KS750. Al mismo tiempo, trataré de explicar qué motivó a los fabricantes al elegir uno u otro ángulo. Los invito a hablar sobre motocicletas B-Twin. Pónganse cómodos, será interesante. Comencemos con la terminología. El V-Twin es un motor de pistones de 2 cilindros, cuyos cilindros están dispuestos en forma de la letra V y comparten un cigüeñal común. Los 2 cilindros están dispuestos uno respecto al otro en un cierto ángulo, que puede variar dependiendo de las condiciones y los objetivos. Para la mayoría de los motores en V de 2 cilindros, este valor se encuentra entre 40 y 90 grados, aunque existen excepciones. Teóricamente, el ángulo de un V-Twin puede ser desde 0 hasta 180 grados. La mayoría de los motores B-Twin tienen un solo muñón de biela que es compartido por ambas bielas. Las bielas pueden estar desplazadas entre sí, lo que hace visible el desplazamiento de los cilindros. Pueden ser tipo horquilla o pala, sin permitir desplazamiento, ayudando a evitar fuerzas de torsión en el cigüeñal. El ejemplo más destacado de motores con bielas sin desplazamiento en una motocicleta es Harley Davidson. Una parte mucho menor de estos motores aún tiene un desplazamiento en el muñón de la biela. En la Moto Guzzi bicilíndrica 500 era de 180 grados. En la Honda Shadow 750 de 1983 el desplazamiento de los muñones era de 75 grados. Modelo estadounidense 45. Pasó algo similar con la Suzuki BX800 y la Intruder 750. Adelantándome un poco, lo explicaré. Cambiar el ángulo de las muñequillas de biela de 75 a 45 grados permitía modificar el carácter del funcionamiento del motor, haciéndolo un poco más dinámico y el sonido del escape más carismático. Recordando los postulados principales, pasemos a la historia. A finales del siglo XIX ya existían antecedentes de motores multicilíndricos. El motor de combustión interna ya estaba inventado y se buscaban formas de hacerlo más potente. Los primeros de V tenían un cilindro, pero pronto se buscó aumentar su potencia. Ingenieros y diseñadores notaron que añadir más cilindros aumentaba la potencia del motor sin incrementar mucho su peso. Y el B-Twin se convirtió en un resultado absolutamente lógico de estas investigaciones. A un motor de un solo cilindro se le adaptó otro cilindro en cierto ángulo, el cual se determinaba en función de consideraciones de disposición óptima y ergonomía. No era necesario abrir mucho los cilindros para mantener la compacidad. Solo crear espacio para el conducto de admisión, el carburador o el de escape entre ellos. Otra condición clave para definir el ángulo de apertura de los cilindros
era evitar que las faldas de los pistones coincidieran cerca del punto muerto inferior. Convertir un motor de un cilindro a uno en B fue factible. Fue necesario hacer otra abertura en el cárter para el segundo cilindro, agregar una biela al cigüeñal y ajustar el sistema de distribución y encendido para sincronizar los procesos. Las primeras patentes de motores en B son de 1880. La gran mayoría de las fuentes le otorgan el mérito de crear el primer motor de combustión interna funcional en configuración V2 a Gottlieb Daimler. Este motor en UMA de 17 grados fue construido y probado en 1889. El diámetro de sus cilindros era de 60 milímetros y la carrera del pistón de 100. Con cálculos simples obtenemos un volumen de 565.5 centímetros cúbicos. El motor tenía una potencia de 1.5 caballos a 600 revoluciones por minuto. Este motor fue usado por Gottlieb en un bote y en el auto Daimler Stahlradwagen, construido con Wilhelm Maybach. Sin embargo, muy a menudo sucede que los ingenieros llegan a inventos muy similares casi al mismo tiempo, y muchas veces ni siquiera saben de la existencia del otro. A finales del siglo XIX, surgen varios diseños interesantes sobre el motor en Ueos. El primero de ellos es este triciclo, creado por Jorge Long en 1880 en un solo ejemplar. Este vehículo de 3 ruedas autopropulsado estaba equipado con un motor de vapor en B a 90 grados. Long patentó la construcción del triciclo poco después, alrededor de 1882 o 1883, y tras poco uso, el vehículo fue desmantelado. En 1946, Juan Bateman encontró a Long, de 96 años, y juntos reensamblaron la máquina, que hoy está en el Instituto Smithsoniano. Otro invento interesante fue el motor de Scott Dougal Clerk, quien en 1881 patentó este motor de 2 tiempos. Y aunque aquí, a primera vista, parece que tiene una configuración en B, en realidad el segundo cilindro se usaba como compresor. Cabe mencionar que muchos ingenieros intentaron lograr el funcionamiento de una construcción con un cilindro compresor, incluido Nicolás Otto. En general, los avances en el campo de la construcción de motores se llevaban a cabo de manera intensiva. Si no fuera por Gottlieb Daimler en el 89, alguien más habría propuesto el concepto de B doble en esa época. En 1890, la compañía francesa Panhard-Levasseur obtuvo la licencia para fabricar motores con tecnología Daimler. Ese mismo año, Émile Levasseur y Louis Panhard presentaron el primer prototipo de automóvil con motor V2. Este motor fue revolucionario. Al estar mejor equilibrado, tenía menos vibraciones que cualquier motor de un cilindro, producía más potencia y alcanzaba mayores revoluciones. En una década tendrá uno de sus usos más legendarios, en la motocicleta, y la popularidad de los motores en B se disparará hasta el cielo. En los 10 años desde la aparición del motor en un B de gasolina diseñado por Daimler, este motor tuvo cierto desarrollo, y llegó el momento de su uso en vehículos de 2 ruedas. No es fácil saber quién puso primero un motor V2 en una motocicleta. La curiosidad es que en 1902 surgieron muchas motocicletas con motor B de 2 cilindros. Es casi imposible asegurar que esta fue la primera y las demás la segunda, tercera, etc. Así que vamos a considerar el panorama en general. Entonces, finales del siglo XIX y principios del XX de 1899 a 1901. En este periodo, el francés Clément Ader, pionero en aviación y telefonía, patenta un ligero motor en un B de 90 grados y 4 tiempos, pensado para la aviación. Sobre los trabajos de Ader estaba enterado Émile Robion de la ciudad de Puteaux. Émile, en el periodo de 1900 a 1901, desarrolló el concepto de una motocicleta que más tarde se vendería bajo la marca Moto Cardan. En 1902, el motor Between de 90 grados y 1 litro de Ader se colocó longitudinalmente en el cuadro de la motocicleta. La segunda parte del nombre indica cómo se transmite el par motor a la rueda. Según otros datos, esta motocicleta entró en producción en serie solo en 1903. Probablemente esta sea la primera motocicleta con cardán de la historia. Y ahora ya saben que claramente no fueron Moto Guzzi ni Piotr Mosharov, con las motocicletas Izuno e Ish-2, quienes inventaron colocar el B-Twin longitudinalmente en el cuadro.
El segundo aparato, que también reclama ser el primero, fue creado en Gran Bretaña. En los albores de la fabricación de motocicletas, en la ciudad de Northampton, existía la compañía Princeps Auto Co. Las motocicletas Princeps eran fabricadas por John Hatton, un agente comercial de Panhard y Mercedes, entre los años 1902 y 1905. Ahora el nombre de este fabricante ha caído en el olvido. En 1902, Princeps amplió su línea con una motocicleta de motor B de 2 cilindros y 4 caballos de fuerza. La cilindrada del motor era de 422 centímetros cúbicos. La revista The Motorcycling, del 3 de septiembre de 1902, habló muy favorablemente del Princeps bicilíndrico, destacando las bajas vibraciones del motor, así como la suavidad de marcha y la buena potencia. Los periodistas comentaron que manejar esta motocicleta no es más difícil que una monocilíndrica. También una de las primeras motocicletas con motor V-Twin fue esta Lauren Clement, fabricada por Václav Lauren y Václav Klement en Bohemia. Ahora es Chequia, pero antes era Austria-Hungría. El debut de esta máquina tuvo lugar a finales de 1902 y principios de 1903. Aquí hay otra motocicleta francesa Yentil, del año 1902. Ya en 1903, en ESU Motoren, Berke fabrica su primera motocicleta con motor suizo V-Twin de 3 caballos de fuerza. En Birmingham, Charles Garrard fabricó la motocicleta Clement Garrard con motor V-Twin de 3 caballos de fuerza. El ángulo de apertura de los cilindros del Clement Garrard era de 30 grados. En 1904, en Reino Unido, la compañía Eclipse Motor and Cycle lanzó el modelo XL All con un motor en B a 90 grados y una potencia de 5 caballos de fuerza. La Eclipse destacaba como maravilla tecnológica. El folleto decía que era el vehículo motorizado de 2 ruedas más potente, capaz de remolcar un remolque y llegar a 80 km/h. Cada cilindro del motor podía usarse solo, dejando que el otro se enfriara o ambos juntos para máxima potencia. Además, 1903 fue el año de debut para las motocicletas británicas Iris. La compañía Dadeon Bouton presenta una motocicleta Twin y debutan las motocicletas francesas Griffon. En general, o un par de años después de la aparición de los primeros prototipos de motocicletas con motor en V2, cada fabricante europeo de motocicletas que se respetara a sí mismo intentaba ofrecer a sus clientes una máquina con un V-doble. Aquí, por ejemplo, está la motocicleta francesa Givaudan de 1904. Aquí está el motor alemán Fafnir, que fue comprado por unas 20 compañías de motocicletas para sus propias máquinas. Y aquí está la motocicleta belga Minerva, y así sucesivamente. Dado que en ese tiempo existían muchas empresas y talleres intentando fabricar vehículos motorizados de 2 ruedas, la lista de modelos de motocicletas podría ser interminable. Podría ser larga, pero no lo haré. Lo principal es que entendimos que el V-Twin en ese momento resultó ser extremadamente progresivo y encajaba muy bien en el concepto de motocicleta. Por eso este motor se hizo muy popular a inicios del siglo XX. Al otro lado del océano, en Estados Unidos, la primera motocicleta con V2 apareció en 1903. No fue Harley Davidson ni Indian. ¿Ven a este apuesto caballero en la fotografía? Él es Glenn Hammond Curtis, fundador de la aviación estadounidense. Como muchos aviadores de su época, también era motociclista y temerario. No por nada se ganó el apodo de Corredor del Infierno. Ya en 1899, Curtis construyó su primera motocicleta. Su marca se llamaba Hércules. 2 años después, Glenn fabricaba motores propios que sobresalían ante la competencia. Curtis fue uno de los primeros en utilizar rodamientos de bolas en todo el motor, lo que redujo la fricción interna en comparación con los ejes que giraban directamente en las fundiciones con mala lubricación. Afirmaba que sus motores eran los más potentes y quería demostrarlo en las pistas. En 1903, Glenn creó una motocicleta V-Twin de 5 HP presentada en mayo en el Riverdale Hill Climb de Nueva York. Curtis obtuvo el primer lugar entre 20 participantes. Yendo directamente desde ahí a Yonkers, Glenn obtuvo el primer lugar en las carreras de 1 y 5 millas en la pista de carreras Empire City. Así dejó atrás los malos resultados del año pasado. El Twin Curtis tenía las siguientes características: cilindrada de 695 centímetros cúbicos,
potencia máxima de 5 caballos de fuerza. A 2000 revoluciones por minuto, el ángulo entre los cilindros era de 50 grados. En 1907, el corredor infernal pondrá un motor V8 de 4.4 litros en un chasis similar a una bicicleta y llegará a 219.5 kilómetros por hora. En Wormand Beach se volvió el hombre más rápido del mundo. Pero esa es otra historia. Por cierto, aquí aparece una sugerencia sobre la historia del récord de Glenn Curtis. El V-Twin de Glenn de inmediato llamó la atención de la industria, y otros fabricantes estadounidenses de motocicletas, al observar los éxitos de Glenn Curtis en las carreras y en los récords, quisieron repetir ese éxito. Unos meses después del debut de Glenn Curtis, la compañía Orient construyó su propio V-Twin. Sin embargo, el de Curtis tenía características mucho mejores. Luego Indian también actuó. Oscar Hedstrom, copropietario de la compañía, se reunió con Glenn Curtis y su motocicleta. Eso fue en 1903, y el orgullo de Oscar se vio afectado. Él optó por crear una máquina similar en características y disposición del motor. La Indian de carreras con motor en V estuvo lista en el verano de 1904 y debutó ante el público en la carrera del 5 de agosto de 1904 en Newport Beach, Rhode Island. Presten atención al modelo Indian de un cilindro. Al principio, el cilindro era parte del chasis y luego se añadió otro al cárter en un ángulo de 42 grados. Este ángulo en Indian se mantendrá fiel hasta finales de los años 40, cuando la compañía comience a tener problemas y finalmente desaparezca. Más adelante hablaré del Indian moderno. Por algunos años, el motor Twin de Indian solo corrió en carreras, pero en 1906, la compañía comenzó la producción en serie del modelo, posicionándolo como deportivo. Al principio, la V de Indian tenía 633 centímetros cúbicos, pero en 1909 Handy y Hedstrom, fundadores de la empresa, fijaron un nuevo estándar de 988 centímetros cúbicos. Y serán ellos a quienes los competidores tomarán como referencia. Por cierto, puede parecer que Glenn Curtis ha desaparecido en algún lugar. Así es, él hizo una gran contribución al poner de moda el V-Twin en el continente americano. Pero ya para finales de la década, él concentró completamente sus finanzas y atención en la industria de la aviación, dejando de lado las motocicletas. ¿Y qué ocurría con la leyenda de las motos estadounidenses Harley-Davidson? Las cosas ahí estaban igual que, en general, con los demás fabricantes. William Harley y los hermanos Davidson vieron potencial en el motor bicilíndrico, y tras breve producción de monocilíndricos, desarrollaron el motor MV. En febrero de 1907, en la Exposición de Automóviles de Chicago, se presentó por primera vez la motocicleta Harley-Davidson con un motor V-Twin de 880 centímetros cúbicos y una potencia de aproximadamente 7 caballos de fuerza. Por cierto, el modelo monocilíndrico anterior tenía una cilindrada de 440 centímetros cúbicos, y en este caso, el desarrollo fue similar al del primer Twin de Indian, es decir, duplicar la cilindrada. Estas Harley-Davidson eran casi el doble de potentes que los primeros modelos y alcanzaban unos 100 km/h. Entre 1908 y 1909, las ventas de motocicletas aumentaron de 450 unidades a 1149. Cabe señalar que el primer motor Twin de Harley tenía varios problemas y, en general, no resultó ser lo suficientemente bueno. Por eso este motor solo se produjo en serie de 1909 a 1911. En 1911 se presentó el motor Flathead, que se mantuvo hasta 1929. En el primer tercio del siglo XX, los motores V-Twin dominaron las carreras. El primer ganador del Tourist Trophy en la isla de Man en la categoría mayor, en la primera carrera de 1907, una Norton con motor Peugeot. En 1911, la primera victoria no británica en el Tourist Trophy fue para una Indian conducida por Oliver Godfrey. En 1930, la motocicleta Zenith alcanzó 150 mph con el motor V-Twin JAP, entre otros logros. Hasta la segunda mitad de los años 30, la bicilíndrica en línea competirá con el motor en V, seguido por la de 4 cilindros. Viajemos al inicio del siglo en Gran Bretaña. Ahí surgió en el futuro una de las firmas más premiadas productora de motores en V, Chap. Es una abreviatura del nombre y apellido del diseñador John Alfred
Prestwich, como muchos otros pioneros de los motores y la construcción de motocicletas, veía potencial en los motores en B, que ya empezaban a aparecer en las motocicletas. En 1906 aparece el primer V-twin, KAP, el primer V2 de válvulas en cabeza en la historia de la humanidad. John Alfred Prestwich jugó un papel enorme en el desarrollo tanto de la industria británica como de la mundial de motocicletas. Al principio, se apasionó por el diseño y la fabricación de motocicletas. Sin embargo, ya en 1908, abandonó esa idea y concentró toda su atención en la fabricación de motores. Los motores JAP eran excelentes, ligeros, confiables y sumamente potentes. Se hicieron muy populares. Se instalaron en los cuadros de motocicletas de al menos 74 marcas, británicas, francesas, alemanas, estadounidenses y así sucesivamente. Estos motores impulsaban las motos Brose Superior. La obra maestra eran los motores Twin de 1 y 7 litros sobrealimentados, que daban unos 80 caballos de fuerza. Este motor se usó en motocicletas Zenith, Osborne Engineering Company y Brose Superior para batir récords de velocidad entre finales de los años 20 y principios de los 30. La máquina alcanzaba velocidades de alrededor de 240 a 245 km por hora. Quizá conozcas el sistema de distribución desmodrómico, típico de los motores Ducati, aunque no se inventó allí. Yap patentó el diseño de la válvula desmodrómica en 1923. Sin embargo, ni siquiera Prestwich fue quien originalmente inventó este sistema. El pionero fue un británico llamado Frank Hatfield Arnott. Fue él quien de hecho inventó el esquema desmodrómico en 1910, cuando realizaba experimentos para mejorar la confiabilidad de los sistemas de distribución de gases. Es bastante lógico preguntarse, ¿cómo estaban las cosas con los V-twin en la Unión Soviética? Los motores de esta configuración no se difundieron ampliamente en las motocicletas soviéticas. Sin embargo, eso no significa que no existieran. La primera motocicleta con un V-twin en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas apareció gracias a la iniciativa de la dirección de Avtodor y de un grupo de ingenieros y diseñadores bajo la dirección de Piotr Vladimirovich Mocharov. En 1927, Mocharov y Adamovich viajaron a Alemania para aprender sobre la construcción de motocicletas. Los primeros 5 prototipos de motocicletas IZH fueron presentados en septiembre de 1929. El IZH-1 y el IZH-2 tenían motor B longitudinal de 1200 cc y 24 caballos de fuerza. El IZH-2 era apto para caminos difíciles, con motor de enfriamiento forzado y tracción en la rueda del sidecar. El chasis del IZH-1 y IZH-2 se basó en BMW. Mocharov rechazó la típica configuración de motores BMW porque los cilindros sobresalían por los lados y no lo consideraba ideal. Se creó un motor en V longitudinal. Otro prototipo de las primeras IZH tenía un W. El modelo 3 usaba un motor Wanderer alemán de 750 centímetros cúbicos. Todas estas motocicletas participaron en la segunda carrera de motos de toda Rusia en septiembre-octubre de 1929. La maquinaria completó con éxito la ruta del recorrido y el camino de Izhevsk a Moscú y de regreso, aproximadamente 3.300 kilómetros. Los 5 modelos de motocicletas solo llegaron a prototipos y no se produjeron en Izhmash. Otro intento de iniciar la producción de un V-twin fue el prototipo Nati A750. Y un poco después, el modelo de producción en serie de la motocicleta PMZ A750. Y en la creación de este aparato estuvo directamente involucrado Piotr Mocharov. Por resolución del UNBSENJA del 5 de octubre de 1931, se tomó la decisión de producir motocicletas en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas para el Ejército Rojo. Como prototipo de la construcción del chasis se utilizó la motocicleta BMW. El cuadro dúplex hecho de perfiles estampados, doblado hacia adentro del tanque de gasolina, con una capacidad de 21 litros, lo cual era bastante innovador, funcionaba con una horquilla delantera con suspensión de resorte. Se eligió como base un motor en B de válvulas laterales de 750 centímetros cúbicos de Harley-Davidson. Los prototipos de Nati A750 estuvieron listos para 1933. Pasaron las pruebas y fueron recomendados para la producción en serie. En 1934, la producción inició en la fábrica mecánica de Podolsk, creando la primera motocicleta pesada soviética en serie. Para el 39, se habían fabricado 4.636 unidades. La operación real demostró la baja fiabilidad del PMZ A750. La sensibilidad del regulador de avance de encendido hacía que PMC se interpretara como «pruébame a ver si me arrancas». A 40-50 km/h,
podían presentarse vibraciones progresivas en la rueda delantera. En 1939, la motocicleta fue retirada del servicio del Ejército Rojo y de la producción. Tras ese año, los motores B-Twin desaparecieron de las motocicletas nacionales. En general, en la práctica mundial se puede notar que, hacia mediados del siglo XX, el dominio de los motores de esta arquitectura en las carreras y en los intentos de récord disminuyó. El peso pasó a ser soportado por motores más avanzados, como los de 4 tiempos en línea, V4 y potentes 2 tiempos de distintos tipos. Dato: el motor bicilíndrico en B solo está en la versión de 4 tiempos. Esto se debe a que la necesidad de usar cámaras de cigüeñal separadas en un motor de 2 tiempos no permite colocar los cigüeñales cerca uno del otro, lo que anula la ventaja de la configuración en B de un motor bicilíndrico. Sin embargo, toda regla tiene sus excepciones, y en el caso de los UW es la motocicleta británica Langen 250 del año 2023 con un motor de 2 tiempos. Separaron las cámaras de cigüeñal en este motor de motocicleta, conservando la configuración B-Twin. Aunque el V-Twin ya no es el motor más avanzado, se ha consolidado en varios nichos. La gran mayoría de las cruceras están equipadas con este motor, porque históricamente así ha sido. Harley-Davidson e Indian marcaron el estándar de la motocicleta clásica estadounidense, seguido por otros. Moto Guzzi, con historia y decisiones audaces, adoptó en 1967 el motor bicilíndrico en UME longitudinal, al que sigue fiel. Ducati también mantiene su motor en V a 90 grados. Las grandes motos de turismo enduro, motards y streets de KTM usan motores en V, aunque últimamente se ha notado una tendencia hacia el motor bicilíndrico en línea. No olvidemos los muchos motores V2 de Japón, presentes en cruceros, motos de calle, turismo y deportivas. En fin, queridos espectadores, durante estos 20 minutos o el tiempo que llevamos hablando, naturalmente, solo hemos revisado una parte muy pequeña de las motocicletas con motor V-Twin, y además algunos autos también estaban equipados con motores de esta arquitectura. Si les interesa este tema, dejen un comentario de apoyo y haré un video aparte para hablar un poco más al respecto. Lo más importante es que vimos el panorama general, cómo y cuándo se construyó el motor BEVA2, qué fabricantes estuvieron en los inicios y cuáles se convirtieron en líderes del mercado. Propongo analizar este motor considerando el aumento del ángulo entre cilindros. Mientras trabajaba en este material, pensaba por qué los V-Twin tienen tantos ángulos de apertura de cilindros, entre 40 y 90 grados. ¿Por qué los ingenieros y diseñadores no se detuvieron en un par de valores óptimos? ¿Por qué el mismo motor, en esencia, tiene tanta variabilidad? Mientras revisaba muchos materiales y editaba el video, encontré un excelente artículo en inglés que aclaró todas mis dudas en pocos párrafos bien explicados. Miren, el diseño más común del cigüeñal para un motor V-Twin tiene una sola muñequilla compartida por ambas bielas. Este diseño permite tener un cigüeñal resistente y compacto. Y el mayor problema al crear un motor V2 era que las faldas de los pistones chocaban entre sí cerca del punto muerto inferior. Como saben, los primeros DVS tenían la siguiente característica: el diámetro del cilindro solía ser notablemente menor que la carrera del pistón. Fue precisamente esta condición la que permitió a Gottlieb Daimler crear un twin de 17 grados. En los albores de la popularización de los West-Twin en motocicletas, estos ángulos, 42, 45, 47, 50, etc., se definieron por las dimensiones del CPV y porque las faldas de los pistones no debían tocarse. Y por la compacidad del motor. Antes, los motores V2 solían basarse en un monocilíndrico ya existente. Lo mismo con Indian, lo mismo con Harley-Davidson y así sucesivamente. Era mejor instalar el motor bicilíndrico en el cuadro de la motocicleta monocilíndrica anterior con pocas modificaciones. Eso simplemente es más barato. En cuanto a los motores en V, con muñones de biela desplazados, la cantidad de motocicletas que utilizan esta solución en su motor es muy baja. Por ejemplo, la Moto Guzzi bicilíndrica de carreras debutó en 1933, Semboimbias. Además, las marcas japonesas Honda y Suzuki coquetearon con motores bicilíndricos en B, con muñones de biela desplazados en los años 80. Honda 650, Hawk Shadow, Suzuki Intruder, BX 800.
Los muñones de biela desplazados equilibran vibraciones de primer orden si el ángulo de desplazamiento más el doble del ángulo entre cilindros suma 180. A diferencia de Guzzi, estos motores no tenían un cojinete central en el cigüeñal. Los muñones de biela desplazados en su lugar se unían en el centro del cigüeñal mediante un disco relativamente delgado. A revoluciones de diseño todo iba bien, pero al modificar los motores para carreras, la vida útil del cigüeñal disminuía mucho. Luego se abandonó este diseño. Basándonos en la información obtenida sobre la influencia de la dimensión CPG en el ángulo de bancada de los cilindros, nos queda claro que si queremos crear un V-twin de alto rendimiento, necesitaremos cilindros de gran diámetro. Esto permitirá aumentar el tamaño de las válvulas y su cantidad para lograr un llenado de cilindros de mayor calidad. Para un motor deportivo de altas revoluciones, se requiere una carrera corta del pistón y un gran ángulo de bancada de cilindros. Todo es por el famoso encuentro de las faldas de los pistones. Miren los motores V-twin con carácter deportivo. El ángulo de apertura de sus cilindros está en el rango de 60 a 90 grados. La Aprilia RS Mille de carreras tiene 60 grados, la KTM 75 y la Ducati 90. Solo el V-twin de 90 grados o L-twin tiene equilibrio en vibraciones de primer orden. Los otros se equilibran desplazando muñones de biela, una solución poco común, o usando ejes de balanceo. Hoy en día es la tecnología más común. Vamos a hablar de los ángulos. Encabeza el desfile la rara motocicleta británica Matchless Silver Arrow. Con un motor V-twin de 18 grados, esta máquina fue hecha en una de las compañías británicas de motocicletas más antiguas y desarrollada por un propietario, el ingeniero y 2 veces ganador del Tourist Trophy en la isla de Man, Charles Richard Collier. A simple vista, el motor de la flecha de plata parece en línea, pero no lo es. Observa este esquema. Fue un experimento interesante sobre crear un motor en V monobloque. El ángulo reducido de los cilindros permitió usar una sola cabeza y fundir los cilindros en una sola pieza. El ángulo de 18 grados no tenía ningún otro valor práctico. El esquema se asemeja a la solución técnica que Lancia usó en sus primeros 1.4. El Silver Arrow 2 tenía una cilindrada de 400 centímetros cúbicos y podía presumir de una potencia máxima de 16 caballos de fuerza. El motor era de carrera larga, con diámetro de 54 milímetros y carrera de 86 milímetros. La motocicleta se fabricó de 1929 a 1933. La tecnología era bastante extravagante y su producción coincidió con el periodo de la Gran Depresión. En general, esas condiciones no favorecieron una gran producción, y en 4 años salieron de la línea de ensamblaje un poco menos de 2.000 flechas de plata. Y ahora, de 18 grados, saltamos de inmediato a 42. Quien haya escuchado el episodio recordará que este ángulo lo eligieron en 1904 Hestrom y Hendy, cofundadores de Indian. Desde entonces y hasta principios de los 50, todos los V-twin de Indian, con excepción del modelo militar 841, del que hablaré un poco más adelante, se mantuvieron fieles al ángulo de 42 grados. Todo por la famosa medida de CPJ en Indian, se quedaron con ese valor. Durante 50 años todos estuvieron conformes con eso. Luego un ángulo de 45 grados. Estos son los motores clásicos de Harley Davidson, desde el prototipo V-twin de 1907 hasta hoy. Y además, este es el sonido patentado del escape de Harley. En esta esquina hay motores de cruceros japoneses como Honda VT 1100, Suzuki VX800 y Suzuki Bolivar C50. La motocicleta Vincent Rapide modelo y tenía cilindros inclinados a 47 grados. En el año 36, Phil Irving y Phil Vincent llegaron a construir excelentes y potentes motores V-twin de 1 litro. Así surgió el modelo Vincent Rapide, producido de 1936 a 1939 hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como siempre,
Se usaron las piezas principales del motor monocilíndrico y adaptando la construcción al cilindro-pistón, se eligió un ángulo de 47 grados. El modelo B se desarrolló en la guerra y debutó en 1946 en US. El motor fue rediseñado con un ángulo de 50 grados para servir como elemento cargado del cuadro. Hay otra serie de vehículos con motor twin de 50 grados, pero primero hablemos del de 49 grados usado en motores modernos Indian Thunderstruck. Este motor apareció en 2013 como parte de la resurrección de la legendaria compañía estadounidense de motocicletas. El motor Thunderstruck se usa en los modelos Chief, Chieftain, Roadmaster y Springfield. Ahora toca hablar de los Pi 2 de 50 grados. Además de los modelos Vincent Rapid B, Black Shadow y Black Prince, el motor con ese ángulo de inclinación de los cilindros se instalaba en la BSA Model E de 1919 a 1924. BRAF Superior S de 1924 a 1936. Macless Model X de 1929 a 1940. Kawasaki Vulcan 1500. Y también en todas las motocicletas, Victory. Señores, mi querido Victory Bing, es mi sueño. 52 grados Honda Shadow desde 1997 hasta hoy. La familia de motocicletas Honda representada por los modelos Transalp Diabil y NTV, básicamente con el mismo motor. Kawasaki Vulcan 2000, 2004, 2010. 54 grados Suzuki Bolívar C109R y su hermano M109R. 55 grados Kawasaki Vulcan 750 desde 1985 hasta 2006 y desde 2006 hasta la actualidad. Su sucesor, Vulcan 900 Classic. 56.25 grados. Ese ángulo de inclinación de cilindros incomprensible para el usuario común se usa en el motor S&SX Wedge. Luego están los 60 grados, el punto medio ideal entre compacidad y equilibrio. Los motores con ese ángulo solo necesitan un eje de balanceo. Los motores de esta arquitectura se instalan en la Yamaha XB 250, Dragstar 250, en varias motocicletas Indian en particular, Scout, Challenger y Push It. En el año 2001 Harley-Davidson, en el modelo We-Road, se llegó a un motor twin de 60 grados más potente, en el que se aplicaron varias innovaciones para la marca. Cabezas de 4 válvulas, enfriamiento por líquido y así sucesivamente. El motor fue desarrollado con la participación de representantes de Porsche. El V8 Rod fue recibido con hostilidad por la comunidad de harlistas. No en vano le decían bastardo. Para los fans de la marca, esta ingeniería era extraña. El ángulo y el enfriamiento por aire no eran los correctos. En 2021 debutó el nuevo WEF Twin de 60 grados de Harley, llamado Revolution Max, resultado de estos desarrollos. Este motor se instala en la primera moto Touring Enduro de la compañía llamada Pan America. Los motores de 60 grados fueron fabricados por las empresas SI, IS y SP. También desde este ángulo comienzan las deportivas, por ejemplo, la Aprilia RS 1000 o la Harley-Davidson BR1000 de carreras. 70 grados. Estos son los motores Suzuki RGB 250 del 88, Virago 535, 1987-2004 y Dragstar 650 desde 1997, ambas Yamaha. Es bastante interesante el ángulo de 72 grados. En ese valor se enfocó el ingeniero Franco Lambertini de Moto Marini. A inicios de los 70, buscaba crear una moto civil potente y competitiva en las clases de 350 y 500 cc. Se requería un motor muy ligero y la opción de hacer motores monocilíndricos de la mitad del volumen con el mismo cárter. Franco se decidió por un ángulo de apertura de cilindros bastante interesante. Geométricamente, 72 grados es el ángulo que tienen los motores radiales de 5 cilindros entre cada cilindro. Lambertini no mencionó si se inspiró en los motores de aviación, solo dijo que ese motor está suficientemente equilibrado, sin necesidad de alcanzar un ángulo de 90 grados. Además, Franco utilizó cámaras de combustión bastante interesantes llamadas Heron, y su eficiencia es mayor en motores de carrera corta con una alta relación de compresión. Moto Marini 350 y 500 con este interesante V-Twin
se produjeron desde el 74 hasta el 89. En el año 80, el twin de 500 centímetros cúbicos de Marini se instaló en la moto enduro modelo Camel 500. Otro ingeniero que apreció el ángulo de 72 grados fue Eric Biwell, quien busca el máximo rendimiento de sus motores y la tecnología donde están instalados. Eric Biwell Racing 1190 RR con 185 caballos de fuerza y 126 Nm de torque es un ejemplo. 75 grados. Lo primero que viene a la mente es el legendario motor en VLC 8 de KTM que se encuentra en las Adventure, Motard SMC, Naked Duke y la deportiva RC 8. También el Hyosung Gran Turismo 250 del 2005, la Yamaha Virago del 81 al 2008, la Yamaha Drag Star 400 y 1180 grados. Una serie de motocicletas Honda CX de los años 78 al 83. Estaba equipada con este tipo de motor montado longitudinalmente en el chasis. Ese ángulo lo tienen los motores Rotax 810, 660, 490, 87 grados. También es un ángulo inusual para un motor en V. ¿Y adivinen quién brilló? Franco Lambertini de Moto Morini. En 2005 presentaron la Corsaro 1200 con motor V Albera Costa Corta. No está claro por qué Franco se detuvo en 87 a solo 3 grados de un L-Twin. Quizá no quería hacer algo como Ducati. Ahora estamos en la isla de la estabilidad, 90 grados. El L-Twin es un tipo especial de B-Twin. Al mencionarlo, la mayoría piensa en Ducati. Ducati popularizó el término L-Twin. Entonces Ducati, después de la Segunda Guerra Mundial, empezó con motocicletas ligeras y motonetas, esas cosas que eran populares en Italia y Europa. Los principales logros de la empresa Ducati están estrechamente ligados al nombre del ingeniero Fabio Talioni. El motor bicilíndrico en BB a 90 grados tiene una fecha exacta de nacimiento, el 20 de marzo de 1970. Ian Phelan relata que Talioni hizo su primer boceto del motor en Pue al final del invierno del año 70. Luego el motor se fabricó en metal y en 1971 debutó el 750 Gran Turismo. Talioni optó por el pragmatismo y creó un motor eficiente y equilibrado que durante 50 años, y junto al sistema de válvulas desmodrómico, definió a Ducati. Sin embargo, el mundo no se detiene, y en los últimos años, la firma italiana ha empezado a adoptar la configuración V4 en sus motores grandes. No creas que Talioni fue el primero en crear el motor twin de 90 grados. En 1902 ya había una moto francesa con transmisión por cardán y motor V-Twin longitudinal de 90 grados. Y ya en ese entonces los ingenieros entendían cuáles eran las ventajas y desventajas que ofrecía esta configuración. Por cierto, todas las motos Moto Guzzi con motor longitudinal también tienen un ángulo de 90 grados. La versión militar de la Indian 841. Los fabricantes japoneses de motos también notaron el L-Twin en cierto momento. Lo usan la Suzuki SB400, 650 1000, TL 1000, B-Strom 650 y 1000, Honda BTR 1000F, RC51, BT125, Shadow. Y así, alejándonos de los ángulos de inclinación de cilindros del V-Twin bastante populares, volvemos de nuevo a la exótica. Hemos llegado al ángulo de 120 grados. Ya había una motocicleta con ese motor, la Moto Guzzi bicilíndrica 500. Esta motocicleta fue una máquina de carreras muy emblemática en la historia de la compañía italiana. Carlo Guzzi desarrolló esta rareza en los años 30 para dominar en las carreras. El catalizador fue el fracaso en 1931 del modelo de 4 cilindros con sobrealimentación y la obsolescencia del clásico monocilíndrico horizontal característico de la marca. Se requería innovación, así que Carlo añadió un segundo cilindro al exitoso monocilíndrico de 250 en un ángulo de 120 grados. Ese ángulo se debió a varias razones. Primero, para asegurar la mejor refrigeración posible. El motor era de carreras y se calentaba mucho. A diferencia de otros B-Twin de la época, la muñequilla de biela no era común. Para reducir las fuerzas de torsión en el cigüeñal, se utilizó un rodamiento entre las bielas. Los italianos crearon una motocicleta de carreras exitosa, potente, confiable, ligera y con buen chasis. La bicilíndrica 500 debutó por primera vez en el Gran Premio en el año 33,
Con una pausa durante la Segunda Guerra Mundial, compitió hasta el 51. En el año 35, esta motocicleta, junto con el piloto Stanley Woods, logró la victoria en la categoría mayor de la carrera Tourist Trophy en la isla de Man. Al inicio, el motor daba 41 caballos de fuerza y al final de los 40, 47. La máquina llegaba a 200 km por hora. Y la última motocicleta en esta carrera de cifras tiene un ángulo de inclinación de los cilindros de hasta 170 grados. Esta es la motocicleta militar alemana Zundap K S750, pero tiene un inconveniente. El motor del Zundap K S750 se puede considerar ya sea un V-twin de 170 grados con muñones de biela separados a 180 grados, o un boxer con un ángulo no estándar entre los cilindros. Este tema es debatible. Les comparto mi opinión. Según la historia de las Zundap, creo que el motor Zundap K S750 es una versión exótica de un boxer. Antes del K S750 en Zundap, hubo varios boxer, K400, 500, E600, 800, pero ningún bidoble. Muchas de estas motocicletas prestaron servicio en la Wehrmacht, pero seguían siendo modelos civiles, solo ligeramente adaptados para uso militar. El KS750 se creó solo para uso militar, y cada cilindro de su motor fue elevado 5 grados respecto a la horizontal para aumentar la distancia al suelo. Y en este momento de la narración, saludo a todos aquellos que les gusta llamar V-twin al motor boxer de 2 cilindros con un ángulo de apertura de cilindros de 180 grados. Vamos a analizarlo. Una de las principales filosofías del motor V2 es la muñequilla de biela compartida. Como habrán notado, con la excepción de una motocicleta Moto Guzzi y un par de Honda y Suzuki, todos los UW tienen una sola muñequilla de biela compartida. Si hacemos un motor con un ángulo de 180 grados, funcionará así. ¿Y cuál es el sentido de un motor bicilíndrico así? Vibra como loco. En estas tomas del canal, cuyo autor hace motores de varias configuraciones usando componentes de K a V, se puede ver claramente. Si suavizamos las vibraciones añadiendo otro par de cilindros. Ambos, el Boxer y el V-twin, surgieron casi simultáneamente y se desarrollaron en paralelo. Carl Benz, el hombre que construyó por primera vez un motor Boxer, lo llamaba motor contrario, y un poco después se consolidó firmemente el término horizontalmente opuesto, o Boxer. En teoría, el Boxer podría considerarse un caso especial del V-twin, con muñones de biela a 180 grados, pero esto es solo teórico. Basta de demagogia. Si te interesan los motores Boxer, tengo un episodio sobre ellos en mi canal. Amigos, revisamos muchos motores V2 según el ángulo de cilindros. Intenté mencionar todos, pero quizá omití alguno. Si omití tu modelo de motocicleta favorito, no te molestes. Les prometí que en este episodio hablaríamos un poco sobre las motocicletas con un motor V2 colocado longitudinalmente. Pues bien, la cantidad de modelos de este tipo de motocicletas es un poco mayor que la línea de modelos de las grandes Moto Guzzi del 66 y la Honda CX. Esta disposición del motor tenía ventajas y desventajas. Entre las ventajas, destaca una buena refrigeración por flujo de aire, relevante para motores enfriados por aire. La posibilidad de usar una transmisión principal por cardán y crear una disposición en la que el motor, la caja de cambios y el cardán estén alineados uno tras otro. Desventajas: mayor ancho de la motocicleta, más riesgo de dañar el conjunto motriz en caídas y el momento reactivo de las masas giratorias, que inclina la moto al aumentar las revoluciones. ¿Recuerdas cómo empezó esta historia? La primera motocicleta con un motor en V longitudinal fue construida en 1902 por el francés Émile Robion y se llamaba Moto Cardan. El modelo se fabricó en pequeña serie por unos años. No descarto que en el periodo de los primeros años de la fabricación de motocicletas existiera también cierta cantidad de equipos similares. En 1929, en Ijevsk, se hicieron los prototipos ISA-1 e ISA-2, ya los mencionamos. 2 años después, en 1931, una motocicleta similar fue desarrollada por la compañía británica AJS modelo S3. El S3 estaba equipado con un motor twin de 500 centímetros cúbicos a 50 grados, con una potencia de apenas 5 caballos de fuerza. El motor se enfriaba de manera eficiente y al mismo tiempo era bastante compacto, sin sobresalir mucho más allá del tanque de combustible.
En la AJS, a diferencia de otras motos twin longitudinal, el torque se transmitía a la rueda trasera por cadena. La máquina fue concebida como una motocicleta turística de lujo, y eso la arruinó en la época de la depresión. El AJS S3 costaba más que el modelo de 1 litro y gran potencia de la compañía. El proyecto fue cancelado y la empresa se declaró en bancarrota a finales del 31. Matchless la compró. La siguiente motocicleta es originaria de Alemania. Esta es la Hardy 750 de 1938. Los ingenieros responsables del desarrollo fueron Norbert Riedel y Richard Kuhn. Wikipedia y un par de fuentes más afirman que es un B-Twin de 2 tiempos, pero eso no es correcto. Es un motor de 4 tiempos con válvulas laterales. Se produjeron varios prototipos, pero el desarrollo posterior del proyecto fue interrumpido por la guerra. A continuación tenemos el Indian 841, que ya mencionamos antes. En 1941 el gobierno de Estados Unidos se dirigió a Harley Davidson e Indian con un pedido para desarrollar una motocicleta especial para operaciones de combate en el norte de África. Se presentaron varios requisitos, en particular, un enfriamiento eficiente del motor en condiciones de clima caluroso y transmisión por cardán a la rueda trasera. Harley Davidson mostró el modelo XA a los militares. De hecho, John Novak, el creador del XA, prácticamente copió por completo el conjunto motriz y la transmisión del BMW R71. Pero en Indian tomaron otro camino, ofreciendo el modelo 841 con un motor V2 longitudinal a 90 grados de 744 centímetros cúbicos y una potencia de 24 caballos de fuerza. A ambas motocicletas les ocurrió el mismo destino. Después de fabricar 1056 Indian y aproximadamente la misma cantidad de Harley con motor Boxer, la operación en África terminó. Las motocicletas, más caras que las Indian Chief, Scout y Harley WLA estándar, resultaron innecesarias. En 1951 surgió la primera moto italiana con motor en nivel longitudinal, la Gran Premio Lambretta 250. El motor Twin de 90 grados y 247 centímetros cúbicos entregaba 29 caballos de fuerza y alcanzaba 170 kilómetros por hora. La motocicleta compitió hasta el año 53. El siguiente excelente representante de este tipo es la Victoria Quinto 35 Bermeister, originaria de Alemania. La compañía Victoria de Nuremberg fue muy audaz en sus desarrollos. Las primeras ideas para el nuevo modelo, diferente a la competencia, surgieron a inicios de 1951. En 1953 debutó el BE35 con motor twin de 350 cc válvulas en cabeza a 80 grados y 21 caballos de fuerza. La compañía pasaba por dificultades y a finales de los 50 colapsó. Se produjeron solo alrededor de 1000 de esas motocicletas. La empresa japonesa Maruso Lilac siguió un camino similar al de Victoria en la construcción de tecnología. Del 59 al 64, se presentó maquinaria de 125 a 300 centímetros cúbicos en el mercado. A pesar de la gran similitud con la alemana 135 Bermeister, los japoneses tomaron un camino un poco diferente. El Maruso Lilac tenía un ángulo de bancada de 66 grados, sumando otro valor a los B-Twin. En los 60, Moto Guzzi enfrentó cambios. En 1964 falleció Carlo Guzzi. La nueva dirección de la compañía quería crear un nuevo motor y entrar en nichos rentables para mantenerse a flote. En el año 65, Giulio Cesare Carcana desarrolla un motor en hémbera longitudinal de 90 grados, que hasta el día de hoy sigue siendo la carta de presentación de Moto Guzzi. A mediados de los 60, Carcana tenía un contrato lucrativo con las autoridades italianas para suministrar motocicletas a la policía. Moto Guzzi lanzó muchos modelos con ese motor en B, de 350 a 1400 cc, y aún los produce. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen que fue el motor B-Twin de mayor cilindrada que se instaló en una motocicleta? Estamos considerando tanto modelos de producción en serie como piezas únicas hechas a mano. Motores tope de Harley llegan a 1.9L, la Yamaha Stratoliner es similar y la Vulcan alcanza 2L. El motor más grande, de S&DS, tiene 2.350 cc de capacidad. Sin embargo, eso no es el límite. Tengo en mente dos verdaderos monstruos. El primero lo construyó el polaco Stanislav Skóra en 1949.
Stanislav trabajaba en un aeródromo y, teniendo acceso a repuestos de aviación y a la base de producción, construyó una motocicleta con Sidecar MSS-1, la motocicleta de Stanislav Skura. El motor tenía una cilindrada de 4.5 litros. Era una máquina enorme que transportaba al menos 8 personas. Sin embargo, muy pronto los militares polacos se enteraron de esta falsificación y obligaron a destruir la motocicleta, argumentando que Skura había utilizado piezas y componentes de aviones militares. La segunda motocicleta, llamada Flame Milliard, es una creación moderna del personalizador británico Allen Milliard. La cilindrada de este motor en V a 70 grados es de 4.888 centímetros cúbicos y es el V-Twin más grande en un chasis de motocicleta. Y para terminar con todo este material, quiero hablar un poco sobre las motocicletas más rápidas con motor V-Twin. Así, la primera velocidad récord oficialmente registrada pertenece a Glenn Curtis, quien en el lejano año de 1903 estableció un récord de velocidad promedio en una milla de 103 km por hora, superando el récord no oficial del Impey Twin Peugeot. En esa época, el desarrollo de la tecnología avanzaba a pasos agigantados. A finales de los años 20, Jorge Braff fabricaba destacadas motocicletas Braff Superior con motores JAP. El modelo SS100 garantizaba 160 km por hora. Las motos de récord Braff Superior, Zenith y OU-ISI con compresor llegaban a 240 km por hora. Años después de la destacada Braff, surgió en Gran Bretaña el V-Twin Vincent. Tras la guerra, este motor de 1000 cc y 50 grados modernizado se usó en la Vincent Black Shadow, la moto de serie más rápida del mundo, y en la versión deportiva Black Lightning. La Black Shadow alcanzaba 200 km por hora. En 1948, Rolly Free estableció un récord de velocidad en Estados Unidos en el salar de Bonneville, Utah, alcanzando una velocidad de 241.85 km por hora en una Vincent especialmente preparada. Y sí, de verdad iba solo en calzoncillos, con casco y gafas. Posteriormente, Black Lightning estableció récords nacionales de velocidad en Irlanda, Nueva Zelanda, Sudáfrica y también en Australia. No se puede pasar por alto la historia del neozelandés Bert Munro, quien, soñando con establecer un récord de velocidad, perfeccionó durante unos 20 años su viejo Indian Scout. Los esfuerzos de Bert valieron la pena. Su Indian, que de fábrica llegaba a solo 90 km/h, en el año 62 logró alcanzar una velocidad de 288 km por hora. 5 años después, Bert mejoró la cilindrada del motor y logró un récord de 295.44 km por hora. Aunque durante la carrera de clasificación, que terminó con una caída, logró una velocidad de 331.52 km por hora. Las motocicletas Harley-Davidson también tienen récords de velocidad. En 1970, el piloto Kel Rayburn logró 427 km por hora en Bonneville con un Streamliner con motor Harley-Davidson Sportster. Este récord duró hasta 1975. El 14 de julio de 1990, Dave Campas estableció otro récord en un Easy Riders Streamliner con 2 motores Harley-Davidson de 1.5 litros cada uno. El récord fue de 519.609 km por hora y este resultado se mantuvo durante 16 años. Amigos, aquí termina la narración. En este material reuní la teoría sobre los motores V-Twin y datos interesantes sobre motocicletas con este motor y quienes hicieron posible esta maravilla. El V-Twin es un motor legendario con gran historia. Y espero que el episodio les haya resultado interesante y que definitivamente no hayan perdido una hora de su tiempo en vano. Gracias por su atención. Como siempre, estuvo con ustedes el canal Crash Moto. Hasta la próxima.